Uribe quiere subir la imagen de Duque y su primer paso fue proponer una prima para 5 millones de trabajadores. ¿A quiénes va a beneficiar? Yo soy Cristina Castro, directora de semana.com, y este es El Diario, el podcast de semana en el que los periodistas les contamos la noticia más importante del día. Hoy estaré con José Guarnizo, editor general del portal, en este 20 de noviembre. Con 12 votos a favor, se aprobó este martes la ponencia del Centro Democrático que va a crear una prima legal para la canasta familiar. Aunque falta una larga discusión en plenaria, se espera que el expresidente Uribe se juegue todas sus cartas para que se apruebe este pago a los trabajadores y de paso, ¿por qué no?, que Duque pueda aumentar su popularidad. José, ¿en qué consiste esta prima y qué tan viable la ve usted? Así es, Cristina, un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Lo primero que hay que decir es que este proyecto de ley hace parte de esa estrategia de Uribe de poner primero orden en su partido y de mejorar la lesionada imagen de Iván Duque, que en campaña se había comprometido con menos impuestos, mejores salarios. El debate de la ley de financiamiento, usted sabe, Cristina, que salió de la Casa de Nariño, había generado, digamos, un verdadero terremoto, no solamente en la opinión pública, sino dentro de la misma colectividad, sobre todo en lo relacionado con el IVA al 80% de la canasta familiar. Esto, sin duda, fue muy impopular y le trajo, digamos, al presidente Duque una imagen bastante negativa. Y fue por eso que el lunes Uribe decidió, por decirlo de alguna manera, tomar el toro por los cuernos e intervenir en 3 puntos que él considera fundamentales para definir el rumbo dentro de sus toldas. Muchos lo han interpretado como sus nuevos 3 huevitos, que no es más que ayudar al presidente a buscar alternativas para la ley de financiamiento que, como estaba planteada, ahogaría a la clase media de los pobres, y buscar alianzas políticas para sacar adelante los proyectos de ley que por ahora andan empantanados. Y el primer envión de Uribe vino desde la Comisión Séptima con una propuesta de prima para los trabajadores que fue aprobada esta tarde. Esto fue lo que dijo Uribe a la salida del Congreso. Comunicadores, la Comisión Séptima del Senado, por consenso, acaba de aprobar el proyecto de una prima igual a medio salario mínimo para los trabajadores colombianos que devengan hasta 3 salarios mínimos. Eso puede beneficiar a 5.400.000 trabajadores. Por supuesto, también pedimos que para que esto se convierta en un tema de consenso, los 14 senadores de la Comisión Séptima sean los ponentes ante la plenaria, y todos han aceptado ser ponentes ante la plenaria. Hay un tema, alguien preguntó, ¿esta prima es para compensar el gravamen de IVA a la canasta básica? Nosotros dijimos no, porque estamos confiados que el presidente de la República, el ministro y los ponentes de los diferentes partidos están ya encontrando una solución para modificar esa reforma tributaria, excluir los productos básicos de la canasta. Pero lo que sí hay que anotar es que esta prima ayuda a compensar lo que los trabajadores colombianos perdieron por la reforma tributaria del año 2016. Y otro punto. José, lo acaba de decir el mismo expresidente Uribe, son 14 los congresistas del Centro Democrático que van a intentar sacar adelante esa propuesta de prima en plenaria. El tema es ya una bandera política del Centro Democrático, sin embargo, en el Congreso es obvio que es una propuesta de Álvaro Uribe, tanto que le cuento que en los pasillos del Capitolio ya le dicen la prima Uribe. Lo que muchos colombianos se preguntan en este momento es a quién beneficiará este nuevo logro que tendrán los trabajadores en el Congreso de la República. Y quiero ahí contarle que según el ponente Gabriel Velasco, este beneficio aplicaría a 5,4 millones de trabajadores. Así es, Cristina, esta es una prima para personas que estén laborando y que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos. Por ahora, en la redacción que fue aprobada en la Comisión Séptima, se dice que se haría en 2 pagos, uno en el mes de marzo y otro en septiembre. La prima, al menos es lo que dice la propuesta, sería permanente y extraordinaria. Y el objetivo es adicionar medio salario mínimo legal vigente a la prima que ya reciben los trabajadores que ganen máximo 3 salarios.
No condicionamos esto a que se apruebe el IVA a la canasta familiar. Al contrario, estamos esperanzados que va a haber un acuerdo para excluir los productos de la canasta básica del IVA. Sería, y para dar esas explicaciones, señor presidente, muchas gracias. Bueno, detrás, digamos, de esta propuesta y esta ley que quiere aprobar el expresidente Uribe en plenaria, pues hay un proyecto que fue, digamos, que nació del senador Gabriel Velasco. Él lo que dice es que en el artículo 2 de esta ley, crear una prima legal para la canasta familiar, indicando que la misma será otorgada a aquellas personas que devengan, como lo hemos dicho anteriormente, hasta 3 salarios mínimos y que corresponderán a 15 días de un salario mínimo por año trabajado o proporcional. Señala la forma de pago dividiéndolo en 2 pagos, la mitad del 30 de marzo y la otra mitad del 30 de septiembre, y establece el carácter legal que la prima propuesta resalta que le son extensivas las disposiciones del artículo y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. En este orden de ideas, lo planteamos al inicio, Cristina, pues tiene de fondo también esa estrategia del expresidente Uribe de poner orden en el centro democrático. Es bien sabido que algunas de las propuestas que salían de la Casa de Nariño no tenían ni siquiera eco dentro de la colectividad. Uribe estaba pasando, digamos, a un segundo plano, no se había querido meter mucho, pero ahora sí entró, digamos, después de que salieran Duque, bien lesionado en las encuestas, salió Uribe entonces a reorganizar esto, y este es como el primer paso que da. Vamos a escuchar al congresista Samuel Hoyos, que nos cuenta un poco de cómo se ha vivido, digamos, políticamente dentro de las toldas uribistas esta nueva decisión del expresidente de poner orden en la casa. No, pues para nosotros el partido es lo que tiene que trascender en el tiempo, porque pues finalmente de nosotros, los políticos y los gobiernos son pasajeros, pero pues el partido tiene que tener una vocación de permanencia en el tiempo para poder pues hacer transformaciones estructurales en Colombia, y tenemos que mantenernos unidos en los momentos malos y en los momentos buenos. Cuando éramos oposición y ahora que somos gobierno, tenemos que rodear al Ejecutivo, al presidente Duque, sacar adelante sus iniciativas, pero eso no implica renunciar pues a poder hacer observaciones que son sanas, que son democráticas, que hacen parte del debate que debe haber en una democracia. Entonces, nosotros somos partido de gobierno, el presidente Duque es un presidente del centro democrático, lo acompañamos de manera irrestricta, pero consideramos que es sano y que es nuestra obligación hacerle ver al presidente cosas que a lo mejor desde el Ejecutivo no se ven. Y la reforma yo creo que es técnica, la ley de financiamiento es técnica, tiene una intención loable, hay que financiar el presupuesto, hay que mantener las fuentes de financiación a los programas sociales, pero a veces lo técnico puede reñir con lo político, y nosotros no podemos dejar de ver eso. Nosotros tenemos que ganar elecciones regionales, nosotros tenemos que seguir siendo una alternativa después del presidente Duque. Nosotros, de nada nos sirve sacar una gran reforma que sea muy responsable, que permita cubrir el déficit, que tape el hueco fiscal, si dentro de 4 años pues va a llegar una izquierda populista a destruirlo todo. Así que lo mejor es enemigo de lo bueno, hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacer cosas que también sean políticamente viables. José, yo creo que es muy importante lo que dice Samuel Hoyos respecto a la apuesta que tiene el Centro Democrático por tener una continuidad en el poder. Recordemos que el expresidente Uribe tiene en Samuel Hoyos designado un poco a otro de sus sucesores, de hecho ha sido una de las personas a quienes él ha invitado a que renuncie al Congreso para que se lance a la alcaldía de Bogotá, y Samuel Hoyos pues ha comprado ese discurso que ha hecho que el uribismo tenga por lo general siempre mayorías en las elecciones. Escuchamos que acaba de decir precisamente que esta apuesta de rodear al presidente Duque, como él mismo lo expresó, pues no se da por otra razón distinta a evitar que esa izquierda llegue nuevamente al poder, y precisamente ese miedo a un giro radical
hacia el otro espectro de la política, pues es nuevamente el llamado que hace el expresidente Uribe en sus tropas para poder alinearlos a todos frente al presidente Iván Duque, que como bien usted decía, está bastante caído en las encuestas. No, nosotros necesitamos que haya muchísima coherencia entre el presidente Duque y su gabinete, y entre el gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático. El presidente Duque ganó con unas propuestas y es su intención y la nuestra que se gobierne con esas propuestas, con esas posturas, y los ministros tienen que estar plenamente sintonizados con ese pensamiento que fue el que el electorado eligió. Entonces, aquí no puede haber posibilidad de dobles interpretaciones, no puede haber ambigüedad, no puede haber incoherencia. Entonces los ministros tienen que tener muy claro que nosotros somos la bancada de gobierno que interpretamos a los electores del presidente Duque, y que el Centro Democrático tiene que verse plenamente identificado y representado en el accionar del Ejecutivo. Y así nos sentimos con el presidente y con la mayoría de los ministros, y eso tiene que ser, no puede ser de otra manera. Bueno, lo decía Samuel Hoyos, y es un tema de coherencia dentro del uribismo, porque no era entendible para muchos que si se habían hecho elegir con el eslogan de mejores salarios, menos impuestos, al primer mes de gobierno Duque estuviera haciendo todo lo contrario. Ahora, esto también, Cristina, tiene un cálculo político, como lo decía usted anteriormente, y es poder continuar, digamos, más adelante en el poder, y pues por supuesto una ley de financiamiento lo que trae son detractores. Una de las razones por las que Uribe también decidió enfocarse en la unidad del Centro Democrático es porque las más recientes encuestas demuestran la falta de liderazgo en el Ejecutivo. Esto incluso lo han notado los propios congresistas del Centro Democrático. Vamos a escuchar a otro congresista de esta colectividad, Gabriel Santos, que nos estuvo hablando de esta decisión de Uribe de poner orden en el Centro Democrático. Porque yo creo que ante una diferencia de criterios se puede generar una erosión del partido. Yo creo que, por ejemplo, la reforma tributaria, cuando el presidente, miembro del Centro Democrático, tiene algunas diferencias con algunos congresistas, miembros del Centro Democrático, y con otras diferencias también viniendo de las bases del Centro Democrático, yo creo que eso genera unas corrientes muy distintas entre sí, que lo único que hacen es mandar un mensaje confuso a nuestras bases. Eso no pasa solo por el Congreso de la República, sino, como lo dije, en toda la cadena del Centro Democrático, y yo creo que tenemos que buscar alinearnos en nuestros pilares para poder entre todos poder mandar un mensaje cohesionado y no mostrar las diferencias que hoy en día hemos mostrado en público. Yo creo que sí hacía falta un liderazgo que es apenas natural en un gobierno que lleva apenas 100 días y con una forma de gobernar distinta. Sí hacía falta liderazgo en ciertas carteras para venir a enfrentar los temas más sensibles para el gobierno y poder enfrentarlos con academia, con debates profundos, y sí hacía falta que sí hace falta que, yo espero que después de este mensaje eso cambie, la representación del gobierno en esos debates. Bueno, pues Gabriel Santos lo dice sin decirlo. Este gobierno ha tenido una gran desconexión entre su gabinete y su bancada en el Congreso. Es claro que muchas de las salidas en falso que tuvieron los ministros, y que incluso la salida de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez generó mucha molestia dentro del Centro Democrático. Recordemos que ella, al inicio del gobierno, dijo claramente que una cosa era el gobierno y otra cosa era el partido, y a lo que está llamando en este momento el expresidente Uribe es precisamente a esa unidad y a poder rodear al presidente para que se vea un gobierno sólido y un gobierno que enfrente esta tempestad que seguramente va a seguir produciendo una ley tan difícil, como usted lo decía, José, como es la ley de financiamiento, que afecta terriblemente el bolsillo de los colombianos. No, pero más allá de nombres, nosotros entendemos que necesitamos en el legislativo una amplia coalición para poder sacar adelante la agenda del gobierno y unos temas que son de interés nacional. El Centro Democrático solo no tiene capacidad de hacer mayorías
que nos permitan sacar adelante esa agenda. Entonces, por eso es importante una coalición, y una coalición pues con una relación, digamos, muy transparente con el Ejecutivo, una coalición que esté mediada por unos principios programáticos, que los partidos de gobierno es legítimo que tengan representación en el Ejecutivo. Pues claro, es que una de las funciones, en cualquier manual de ciencia política dice que una de las funciones de los partidos políticos también es proveer los cargos del Estado. Eso no es corrupción, ni eso es mermelada, ni eso es indebido. Cuando los partidos políticos de gobierno pues gobiernan, están representados en el Ejecutivo, y eso está bien, eso no está mal, siempre y cuando sea por encima de la mesa y sin tramitar intereses indebidos. Entonces, esa coalición lo que tiene que ponerse de acuerdo es sobre cuáles son los proyectos que vamos a sacar adelante en estos 4 años. Cuáles son las cosas que nos unen, que nos identifican, y trabajar en consecuencia. Eso yo creo que es lo que tenemos que buscar, y eso es lo que está planteando el presidente Uribe. Bueno, pues lo decía de nuevo Samuel Hoyos. Una de las propuestas del expresidente Uribe el lunes que escuchamos que vimos a través de su cuenta de Twitter era como lo que algunos han denominado los 3 nuevos huevitos de Uribe. El primero, pues, como lo decíamos, es apoyar al presidente Duque en la búsqueda de la mejor solución tributaria. Y el primer paso fue lo que conocimos hoy en la Comisión Séptima del Senado acerca de la nueva prima para los trabajadores que beneficiaría a 5 millones de trabajadores. Lo segundo, unidad en el Centro Democrático, es como poner orden en la casa. Y el tercero era lo que estaba comentando un poco Samuel Hoyos, que tiene que ver como con una coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno. Esto es definitivamente el único camino también que le queda al Centro Democrático, es decir, aparece como una propuesta del expresidente Uribe para sacar adelante las propuestas, pero es que si no lo hacen, está en riesgo como las 3 grandes reformas que planteó el gobierno en términos de política, justicia y tributaria. Le toca ponerse al expresidente Uribe, digamos, la camiseta para hacer una coalición de gobierno amplia, grande, como se pensaba que la tenían al principio y que después se fue diluyendo, para sacar adelante estas propuestas, porque de lo contrario, digamos, se hundirían en el Congreso. Vamos a escuchar nuevamente a Samuel Hoyos con otra de sus afirmaciones alrededor de esta estrategia del expresidente Álvaro Uribe. Que la coalición se dio naturalmente alrededor del presidente Duque en la segunda vuelta, entonces candidato. Se dio los primeros pasos de esa coalición. En estos 100 días, pues claro, no ha sido fácil. Lo que pasa es que ha cambiado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy en día es una relación mucho más sana, los debates son más profundos, se ven más las diferencias ideológicas, las posiciones ideológicas y programáticas de los partidos, y eso prevalece por encima de los intereses que antes estaban a la hora de tramitar los proyectos del gobierno anterior. Entonces eso es sano, esa relación se puede seguir construyendo, se puede seguir afinando, y es lo que estamos tratando de hacer. Apenas han transcurrido 100 días en un gobierno que va a tener 4 años, entonces bueno, ese es el propósito. Además, son 100 días en los que el presidente Duque lo que ha tratado de hacer es poner la casa en orden. El país no puede pretender que en 100 días corrija 8 años de mal gobierno. José, yo creo que este último punto anunciado por Uribe en su ya tradicional forma de tweets va a ser definitivamente el más difícil de ejecutar. Lo que hemos visto en este momento en el Congreso es que existe muy poco consenso alrededor de los grandes proyectos que tiene el gobierno. Y quisiera comentar al margen que, por ejemplo, esa apuesta que había hecho el presidente Iván Duque de sacar adelante todos los proyectos de la consulta anticorrupción, esa gran reunión que se hizo en Palacio de Nariño con todas las fuerzas políticas, pues parecía de alguna manera ser ese primer pacto nacional para sacar temas importantes que convocaban, como se dio por hecho en esa reunión, en esa gran votación del 26 de agosto, a la mayoría de los colombianos. Sin embargo, lo que vemos es que esos proyectos, aún con el aval presidencial, están bastante enredados. ¿Usted cómo ve los otros proyectos, José? La reforma a la justicia, esta ley de financiamiento y la reforma política, los tres, unas apuestas muy ambiciosas para un
un presidente que no comienza con grandes mayorías en el Capitolio. Claro, lo que pasa, Cristina, es que no está fácil para el presidente Duque sacar adelante estas iniciativas. Y es que, sobre todo, hay como una desconexión entre su discurso de que iba a gobernar sin mermelada y lo que esperan seguramente otros partidos que hacen la diferencia a la hora de desequilibrar la balanza. Entonces, si Álvaro Uribe pretende en este momento sacar adelante a través de su liderazgo estas iniciativas, pues vamos a ver qué tanto van a pedalear los otros congresistas, que por ejemplo el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, si definitivamente le van a correr, digamos, a estas iniciativas, sobre todo con lo poco que queda de este periodo legislativo. No está fácil y tendríamos que ver cómo el gobierno va a transar, digamos, que poder sacar adelante estas iniciativas. Bueno, pues José, se ve un panorama muy complicado en el Congreso de la República para lo que resta del año para el presidente Iván Duque y su ley de financiamiento. Sin embargo, no hay que olvidar que no es el único gran proyecto que está andando. La reforma a la justicia y la reforma política, que son dos de las grandes apuestas de este gobierno, de alguna manera han pasado de agache y seguramente se van a poner todos los reflectores sobre estas también 3 huevitos del gobierno que tiene en el Congreso en este mes, que definitivamente es el mes clave para poder sacar adelante cualquier proyecto. Recordemos, José, que el 16 de diciembre es el último día de esta legislatura y que el gobierno podrá convocar a sesiones extras. Sin embargo, que estas sesiones extras, si se dan, probablemente serán para la ley de financiamiento, que es el tema más difícil. Con este análisis sobre las implicaciones que tiene ese trino de Uribe en el que pide apoyar al presidente Iván Duque y rodearlo, nos despedimos. Estuvimos José Guarnizo y Cristina Castro, quienes dirigimos el portal desemana.com. Los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 5:30 de la tarde en este programa El Diario.